En el programa de hoy vamos a compartir algunas experiencias de emprendedores que tienen como esencia de su trabajo la innovación. María Casares se fue de Esquel hace varios años, como muchos otros estudiantes que pretenden desarrollar sus estudios universitarios. En determinado momento, junto a su hermano Wenceslao, se vieron atrapados por el entonces incipiente mundo de Internet. Y fue así que idearon la opción de crear un sitio de finanzas en la web denominado patagon.com. Desde allí nació una historia llena de visión, vértigo, riesgo, satisfacciones e insatisfacciones, pero sobre todo de persistencia. María nos contó su historia, cómo llegó de la mano del emprendedorismo a operar en la primera línea de finanzas mundial, luego a trabajar para Maradona y hoy a montar una fábrica de muebles. Soy María Casares y hoy tengo una empresa de muebles que se llama Neoda, que es fábrica por un lado y además locales y showroom, locales de venta de muebles y decoración. Fui entrando en esto cuando me fui de acá por una cuestión de necesidad, que nos fuimos a estudiar con mis hermanos a Buenos Aires. Yo estaba estudiando Relaciones Internacionales y no podíamos seguir haciéndolo porque mis padres no nos podían bancar más. Y bueno, había que hacer algo o volver. Y empezamos, nosotros siempre tuvimos mucho interés por la computación y las computadoras, y en ese momento recién empezaba a hablarse de algo de Internet y nos fascinó de entrada, y teníamos unos compañeros en la facultad, estoy tratando de hacerlo corto para que no se aburran. Teníamos unos compañeros en la facultad que estaban interesados también, que básicamente fueron los que aportaron los primeros capitales de estos emprendimientos de Internet, que no tenían nada que ver con lo que después fue un boom que fue Patagon, pero sí gracias a eso, que fue un proveedor de Internet, el primer proveedor de Internet, pudimos saber aprender de qué se trataba y hacia dónde, y un poco imaginarnos de hacia dónde iba a ir todo esto de Internet, que en esa época no se sabía nada. Yo aprendí muchísimo sobre todo de tecnología. La verdad que a lo que más me dediqué yo ahí fue a tecnología, pero bueno, también fue un crecimiento muy grande, un desarrollo muy grande, trabajando con muchísima gente en muchos países, muchos empleados, y a partir de eso, después de que vendimos eso, a mí me llaman para hacer otro emprendimiento también del tipo .com con Maradona, y estuve un año con ese proyecto. Y cuando dejé eso, que era un proyecto complicado por las personas básicamente que involucraba, fue muy divertido, también aprendí muchísimo. En realidad empecé a idear Neoda, que me llevó más o menos un año pensar exactamente qué, porque fue más una idea de en ese momento, como el país estaba tan mal, quería hacer algo que pudiera sumar al país. Y así empecé la idea de Neoda. Bueno, Patagon.com fue un proyecto muy pionero de las .com, y además en un área bastante particular, que eran las finanzas. Al principio, cuando apareció Internet, todo el mundo hablaba de Internet como algo que podía promocionar empresas o negocios o lo que fuera, pero una cosa muchísimo más institucional, porque se le tenía mucho miedo a la parte transaccional de Internet, por la seguridad, por lo legal, y nosotros arrancamos muy al principio de los proyectos .com, con mucho miedo sobre Internet, y una cosa absolutamente compleja como era comprar y vender acciones, una cosa mucho más parecida a un banco que algo institucional. Y fue, yo creo que por esto de ser pionero también, un boom a nivel prensa y también inversores. El desarrollo y el crecimiento que tuvo fue
primero tuvimos un inversor acá, local, en Buenos Aires, y después inversores de Estados Unidos, un banco de Estados Unidos y después un banco de España. Todas inversiones millonarias, y el crecimiento fue en 2 años, toda Latinoamérica, Miami, terminamos en España y Alemania. Bueno, y todo eso lo hizo un gran proyecto, muy conocido proyecto de .com. La estructura inicial era muy chica y siguió siendo bastante chica durante todo el proyecto. Realmente los que estábamos en todos los países y organizando este crecimiento y contratando a la gente y de alguna manera gerenciando los distintos lugares, eran pocos, seguimos siendo pocos, sí. Y todos bastante chicos y todos bastante inconscientes. Empecé con 20 y terminé con 23. Todo el tiempo fui chica haciendo. Mi cierre fue distinto del cierre de la empresa porque yo me fui cuando la vendimos al Santander, y donde mi función dentro de la empresa era mucho más administrativa. Me dediqué mucho a la expansión y tecnología de eso, y en ese momento era más de administración. Y me ofrecieron otro proyecto que para mí era muy interesante, que fue el de Maradona, y dejé este otro que, bueno, que acababa de como explotar de alguna manera. ¿Qué tienen en común aquel mundo financiero en Internet con la figura de Diego Armando Maradona? La presencia de María en ambos. ¿Cómo fue el surgimiento de aquella web ligada al astro del fútbol? En el de Maradona lo gerenciaba. Tenía la figura de Maradona, sus derechos, y querían hacer algo con Internet, con eso, y básicamente me llamaron a mí para preguntarme qué podíamos hacer con eso. Lo más divertido fue conocerlo a él y trabajar con él. Y el proyecto era interesante, lo que pasa es que es un mundo difícil, es un mundo áspero. Era una web muy interesante porque en Argentina no está explotado el tema de la imagen de deportistas. Y el sitio era eso, sobre deportistas no solamente de fútbol, sino hockey, tenis, o sea, muchas disciplinas, y de la imagen de ellos. Y además había una parte muy interesante que nunca se terminó de hacer, que era la de que la misma gente accediera a tener porcentajes de los jugadores de fútbol, por ejemplo, como voy a hacer Maradona, y de sus pases, y como acciones con los mismos jugadores y distintos deportistas. Y ellos tenían sus pases, la verdad que era muy interesante, conocían muchísimos deportistas y le ponen una pasión, lo mismo que ponen en el deporte, en sus páginas y las fotos y las cosas que hacían, un proyecto divertido. Haber pasado por Patagon y por otras cosas, e incluso antes de Patagon y todo, haber tenido la necesidad de empezar algo y empezarlo de la nada y tener que hacer en cosas que uno no conocía y de cero, y de hacerlo crecer, y como te decía, trabajar con más gente, tener muchos empleados y todo, te da una experiencia que obviamente para cualquier otra cosa que vayas a usar, que vayas a hacer, te van a venir bien. Y además, por supuesto, es un incentivo, fue un incentivo haber hecho todo eso. Tenía la opción en ese momento de hacer algo más estándar. Me ofrecían proyectos de donde yo venía, que eran cosas de tecnología o proyectos así muy innovadores, o hacer esto otro que la verdad que no era innovador, pero para mí era esto otro, quiero decir, Neoda, ¿no? Era más orientado a la realidad del país en el que estaba viviendo, en una cosa ni tan para afuera ni tan innovadora, pero que podía ayudar. Luego de desarrollar esta experiencia, María comenzó a pensar en la fábrica de muebles. ¿Cómo fue ese proceso? Empezó, como te decía, con una idea súper idealista, muy de querer
ayudar y sin saber nada del tema, pero y fue sobre diseño y arte porque era un poco cosas que a mí me gustaban, pero no de lo que yo supiera. Lo que sabía y era lo que creía que podía aportar a esa gente. Y bueno, acá hay mucho talento, lo veía en esa crisis del 2002-2003, acá hay mucho talento en diseñadores, artistas, pero lo que les falta es la logística y comercialización, que era algo que a mí me parecía que justamente por lo que de donde yo venía podía resolver. Me parecía que toda esta gente, todos estos artistas juntos iban a hacer una sinergia muy buena, iban a lograr un producto todavía mejor del que ellos individualmente tenían. Bueno, yo y el equipo que podía armar, ayudarlos en la parte logística que naturalmente probablemente la gente más artística no la tiene. Pero bueno, me equivoqué mucho, esto de hacer que la gente, yo no sé si es argentina o el argentino en particular o estos argentinos, la sinergia no se logró, todo lo contrario, era una competencia constante, cada uno hacía sus cosas separados. Esto, como te decía, fue mutando porque como no salió lo que se esperaba, realmente llevó un año hacer cosas que no servían para nada, que eran muy feas y como yo por lo menos eran caras, y ahí tuvimos que empezar a pensar, ¿no? Esto así no va a funcionar por más que uno tenga la intención de ayudar, esto solo no alcanza. Y creo que empezó a funcionar cuando dejé de pensarlo como algo más idealista y tuve que pensarlo con otra seriedad y responsabilidad de si cierro esto, toda esta gente que está trabajando conmigo, todo este equipo que armamos y que está jugando por esto, se va a quedar sin nada que hacer. Y entonces volver a pensar, bueno, ¿y por qué no anda? ¿Y cómo hacemos que esto sí ande? Y ahí cambió completamente, básicamente se convirtió de algo ideal en un proyecto en serio que tenía que ser rentable y empezamos a revisar todas las cosas, o sea, de todo lo que hicimos, qué se puede adaptar, qué podemos usar de lo que aprendimos y ahí sacamos las primeras cosas que eran muebles, que podrían haber sido ropa y entonces hubiera sido ropa, pero eran muebles y un poco por arrancar por ahí con esos materiales, con esos objetos, terminamos haciendo muebles. Y del grupo inicial también nos quedamos con un grupo mucho más chico, que era gente que podía plasmar sus ideas, porque también nos pasó eso, que había un grupo muy grande del cual había un porcentaje importante que no podían ni siquiera hacer una cosa.